Este episodio está patrocinado por Costos MX, el portal más importante de ingeniería de costos de construcción de México y América Latina. Y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Tú puedes ser el mejor supervisor de estructura metálica, pero si te mandan un día a supervisar una obra donde no hay estructura, entonces eres primerizo. Pero tu obligación es ponerte a la par al instante y documentarte y aprender vorazmente todo lo que debes de aprender y acercarte a quien sabe. Ya no me ha tocado ver a gente que no quiere enseñar. Hay mucho gusto por enseñar, pero también es importante lo que decíamos antes, que aquello que nos enseñan sea correcto. Seguramente te ha tocado estar en algún proyecto donde llega un ingeniero que te dice, no, pues si yo estuve ya en infinidad de proyectos y todos se hicieron bien y ahí no hubo ni supervisión y no hubo gerencia de construcción y casi yo solito agarraba las vigas y las ponía en su lugar. La parte de preconstrucción te puede ayudar a identificar problemáticas de proyecto, problemáticas constructivas y poder estar preparado para hacerles frente. No todo se tiene que solucionar desde antes. Hay cosas que te conviene mantenerlas a la vista, saber que se van a presentar y tomar una decisión en el momento en el que se presenten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy me encuentro con un invitadazo que viene desde Ciudad de México y estoy muy emocionado porque sobre todo por la forma en la que nos conocimos. Y justamente ahorita nos comentaba que desde hace 8 años, pues el Inge nos descubrió desde que estábamos en Todo Civil. Y pues digo, para mí es como ver como que estas conexiones que se dan sin haberlas buscado desde hace mucho tiempo, ¿no? Estando en internet y publicando las aventuras de un ingeniero civil. Y el día de hoy se logró juntarnos, pero pues bueno, el Inge Sergio Loza. ¿Cómo estás, Inge? Hola Jonathan, muchas gracias por invitarme primero. En verdad te lo agradezco y sí, desde hace 8 años que andaba ahí queriendo hacer una remembranza como Ajá. para traer un poquito de chismecito para acá. ¿Te acuerdas del primer video que viste? Porque Eh, o sea, me dices de que hace 8 años, híjole, ya no me acuerdo qué estaba haciendo hace 8 años, ni mucho menos que estaba publicando, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de uno, digo, no sé si es de hace 8 años, Ujú, ujú. pero estabas con tu chalequito fosforescente, con Ajá. una compañía que tiene un nombre medio raro, que no sé si puedo decir compañías, pero ¿Freycinet? sí, Ah, estabas con okey, era de Freycinet. Freycinet. Ajá, Sí, sí. ese es de los primerititos que me acuerdo. Pues probablemente estaba en La Presa, o estaba en Chiapas, o estaba en Oaxaca. Uno de los 2. Qué chingón. O sea, en Sí, ese momento no te imaginas quién te puede llegar a ver, y sobre todo que puedas llegar a conectar con alguien que te está viendo al otro lado de la pantalla. sí, y mira, ya estamos por acá. Qué chingón, Inge, ¿no? Fíjate que estoy muy emocionado por el episodio de hoy, por los temas que vamos a hablar, sobre todo enfocados a construcción, que son de los temas que nos piden muchísimo. Y hablando me gustaría que nos platicaras qué haces actualmente antes como de empezar como de lleno con las preguntas. Sí, pues viniendo del presente hacia atrás, he tenido la oportunidad de crecer un poquito. Actualmente estoy coordinando proyectos para un despacho de ingeniería estructural, eh, proyectos importantes, digo yo, eh, que representan mucho para la sociedad. Y más hacia atrás, la verdad es que en esta última empresa he tenido la oportunidad de crecer mucho, pero hacia atrás prácticamente todo mi recorrido ha sido en construcción. Construcción pesada, construcción metálica, construcción con prefabricados, construcción con elementos postensados, pretensados. He tenido oportunidad de hacer alcantarillado, he tenido oportunidad de trabajar en maniobras pesadas con grúas importantes. Ujú. Entonces, todo lo que traigo hacia atrás prácticamente es construcción. ¿Te considerarías experto en construcción? Pues experto no, soy un entusiasta de la construcción, soy un Ajá. amateur profesional de la Okey, okey, construcción okey, okey. y en realidad me considero constructor. Con madre. Oye, hablando del tema de la construcción, encuentro algo de similitud, aunque no al 100%, porque yo de verdad sí he estado brincando muchísimo en diferentes giros. O sea, he estado, o sea, tanto gabinete como en obra, como en diferentes especialidades de la industria, ¿no?
Ya lo he platicado muchas veces, no los voy a saturar, pero, pues, mi carrera profesional ha sido como un brincar constante, y eso me ha dado, digo, cambio en lo personal, me ha gustado, porque, pues, me da la oportunidad también de conocer diversidad de personas y de profesionistas, que va muy ad hoc al, pues, al corazón, al core del proyecto, ¿no? Tal cual, mostrar ese lado de la industria. Este, pero sí he notado, por ejemplo, mucho este tema de que, pues, lo mismo, o sea, cuando tú te especializas en algo, tienes que enfocarte 100% en esa área y muchas veces los mismos proyectos requieren un conocimiento integral de los proyectos, porque los proyectos acá en gabinete se deben a la parte constructiva. Muchas de las cosas que pasan en la construcción rigen cómo se diseñan las cosas y viceversa, ¿no? Entonces, hay de las pocas empresas en las que me ha tocado participar o en los diferentes departamentos en los que pues se elaboran los proyectos ejecutivos, pues hay como hay una carencia tal cual de la sensibilidad que te da la construcción, la obra, ¿no? Y eso, algo que se va repitiendo en las personas que voy conociendo de estas áreas, que pues nacen, o sea, se hacen, se desarrollan en el área de proyectos, pero jamás tocan obra, ¿no? Hay un estigma muy marcado de que la obra es la cara fea de la construcción. ¿Tú lo has notado o por qué crees que se piense esto? Hay muchas cosas detrás. Yo no creo que sea la cara fea de la construcción, creo que es Mm, la cara de la construcción. Me gustaría como dividirlo, porque hay una buena cantidad de obra que es pública ujú. y que por la manera en la que ésta se desarrolla, genera cierto impacto social. Y digamos que esa es la parte fea. De repente voy pasando por Monterrey y veo espectaculares que dicen, paciencia, valdrá la pena. Pero la paciencia también se agota. Y esa parte es complicada, porque ¿quién los entiende a ellos, no? Y nosotros mismos cuando estamos en ese punto donde un proyecto de construcción nos afecta, pues nos gustaría que no estuviera ahí. Y una vez que está concluido, todos gozamos los beneficios. Claro. No, y las obras son incómodas. Sí, 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 hacer obra es incómodo. Y quienes hacen obra deben de estar dispuestos a pagar ese precio de la incomodidad. La obra privada es diferente. La obra privada sí genera pues un golpe social, pero es en la zona de influencia, donde se forman las ollas a la hora del colado, donde se pone la bomba a la hora del colado, donde entran y salen los camiones de volteo para sacar todo el producto de la demolición o de las excavaciones, etcétera. Entonces, esa afectación, digamos que es mínima en comparación a los proyectos públicos. Sin embargo, te digo que solo es la cara de la construcción y no creo que sea la cara fea de la construcción, porque al final hay algo hermoso que pasa con la construcción, que es que haya algo donde antes no lo había. Y estas situaciones son verdaderamente espectaculares y afortunadamente esto que hacemos Ujú. nos permite hacerlo. Sí, 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 sí. Y he experimentado, hay un proyecto en particular, un proyecto de hace muchos años, hace como 16 años. Ahí en Ciudad de México se hizo un pequeño edificio para una tienda que vendía utensilios para los hogares. Ujú. Fue un proyecto muy complicado porque era una geometría muy irregular, era un proyecto metálico. La tienda se hizo, quedó preciosa, era de una marca muy reconocida. Y a los pocos años quebró Ujú. y quitaron el edificio. Lo demolieron. Sí, sí, sí. Lo desmontaron, era metálico, Ujú. pero lo retiraron. Entonces, no había nada. Hacemos un edificio precioso y después lo terminan quitando. Y es una zona que me causa mucho impacto porque de todos los proyectos en donde he estado, es el único donde ha pasado que ya no está lo que... Lo que construyeron. Sí, así es. Y es rarísimo. Contestando a tu pregunta explícitamente, no es la cara fea de la construcción, es la cara de la construcción y hay que saber pagar el precio de hacer lo que hacemos. Fíjate que aparte de que es lo que, pues, obviamente, pues, tú buscas, o sea, imagínate estudiante, buscas ingeniería civil,
arquitectura, pues obviamente vas a ver, bueno, arquitectura yo creo que te han de salir más como los proyectos ejecutivos, ¿no? Los renders, pues sí. Y en ingeniería civil siempre va a haber un vato en casco, chaleco, en la obra, con la mano así. Este, entiendo esa parte. Creo que más que nada, esta parte de que está marcado tiene que ver más con la parte del proceso, esta incomodidad, porque pues obviamente es estar en condiciones en las que hay un constante caos y creo yo que también se puede perder un poquito la parte de los fundamentos de la ingeniería, un poquito, a la hora de estar construyendo, porque ya se vuelve, ya se convierten más en problemas, pues, logísticos, de estar controlando, pues, todos los procesos, estar generando reportes, estar preocupándote más por hacer que las cosas sucedan, más que preocuparte por todo lo que vimos en la universidad, ¿no? Que son los fundamentos, ¿no? Sí, eh, yo entiendo esto como dos procesos diferentes. Ujú, Esto de los procesos es como tal la construcción, ujú, ujú, pero la obra es otra cosa. La obra es un ente vivo, ujú, respira, palpita, tiene sangre corriendo por sus venas. Y son venas que se van construyendo a lo largo del tiempo. Ese tiempo es el programa. ujú, Y la sangre son todos los que estamos dentro de la obra. sí. Entonces, la parte de los fundamentos, la parte del proceso, de la planeación, eso es construcción tal cual. Pero la parte de la obra es algo que debes de sentir, que debes de saber evaluar una vez que pones las botas en el campo. Y para eso se necesitan varias cosas, pero principalmente se necesita saber escuchar, porque siempre vas a encontrar a alguien que sabe más que tú, Ujú, desde el ayudante de menor rango hasta el ingeniero más importante del proyecto. Entonces, si tú llegas a un proyecto de obra y no sabes escuchar lo que te dice el ayudante, el oficial, el maestro, el cabo, el superintendente, los residentes de cualquier otra especialidad, los seguristas, los superintendentes, los gerentes. Tienes que saber escuchar a todo el mundo, porque todos saben un poco más que tú en algo. Y si no eres capaz de escuchar eso, nunca vas a ser capaz de aprender. Y podrás tener 1000 horas en tu currículum, si no eres capaz de aprender, no sabes nada. Cuando nos conocimos, digo, tuvimos ya una plática previa, mencionaste, una frase que, pues, que me gustó mucho, que es la parte de todo aquel que construye y enseña lo que aprendió, es un maestro de obra. Sí, ¿A qué te refieres con esto? tengo que hacer mención de un maestro que trabajó, o yo trabajé con él, o trabajamos juntos, mejor dicho. Era el maestro Martín. Era un, un maestro de obra porque justamente viene de él esta frase. Y fue el que me enseñó que a los maestros de obra se les dice maestros. Es como un tema de estatus. Se les dice maestros porque se dedican a enseñar. Tú puedes tener el mejor trabajador del mundo, el mejor cabo, el mejor fierrero, el mejor carpintero, y puedes decir que es un maestro haciendo su trabajo, Ujú, pero si no enseña a las generaciones que vienen debajo o las que están después de él, porque hay mucha gente que ya es grande o llega tarde a la construcción y apenas está aprendiendo, ujú, ya sea por necesidad o por las razones que tú gustes. Pero si esta persona que es altamente calificada haciendo lo que hace, no enseña lo que sabe, entonces no es un maestro de obra. Y podrá ser el mejor carpintero y nunca va a ser un maestro carpintero. Es forzoso enseñar. Y por eso se le dicen maestros a los maestros que están en la ¿recuerdas construcción. alguna anécdota en particular con este maestro? Recuerdo muchísimas. La verdad es que es una persona con la que compartí mucho tiempo. Viví con él en diferentes proyectos, en diferentes temporalidades. Ujú, Hicimos muchos proyectos juntos. Es una persona de la que aprendí barbaridades. Y me acuerdo de dos. Una, en ocasiones traía algunas fotografías suyas de cuando él era joven. Él era pailero. Y
traía unas fotografías muy impresionantes de cuando se montó el domo del Palacio de los Deportes. Él estuvo ahí, en ese entonces no era maestro, pero mostraba esas fotografías con mucho orgullo. Imagínate de qué años te estoy hablando. Sí, Y eso te habla de la experiencia, de todo el backup que él trae, ¿no? sí. O que él traía, porque, digo, desafortunadamente ya falleció, Ujú. pero dejó mucha enseñanza a todos los que trabajaban con él, para él, y a muchos ingenieros que convivimos Con él. con él. Esa es una. Y la otra, estábamos haciendo una agencia de autos que tenía una estructura metálica con columnas circulares, unas columnas importantes. Los que harán estructura metálica sabrán lo complicado que puede ser trabajar con estos elementos porque a diferencia de los elementos que tienen una sección cuadrada, trabajar con elementos circulares en cuestión de fabricación de la estructura es complicado porque no tienes bien definido los ejes. Para sacar los ejes de una columna metálica, tienes que saber trabajar la columna. Digo, no voy a abundar en cómo se hace, Ujú, ujú. pero digamos que tiene su oficio y tiene su particularidad. Entonces, son del tipo de cosas que aprendí con él. Y voy a agregar una más, escaleras. Qué complicado es hacer escaleras metálicas. ¿Por qué? Porque se diseñan de una forma, pero se terminan haciendo en campo, completamente. El trazo, cómo quedan las zanfardas, cómo se ajustan los escalones, cómo puede afectar un par de milímetros en el peralte la manera en la que marchan los usuarios en la escalera. Entonces, siempre hagan sus escaleras en campo. No se basen en los planos, tomemos medidas reales. ¿Cómo iniciaste tu carrera profesional? O sea, ¿cuáles fueron los primeros proyectos en los que estuviste? Por casualidad. La inicié por casualidad. ¿Cómo por casualidad? Sí, yo tuve necesidad de trabajar desde chico Ujú. y esta necesidad me llevó a buscar en algún momento empleo de tiempo completo y O sea, trabajaste mientras estudiabas. desde la prepa, Okey, desde la prepa. okey. Entonces, ¿Y qué te llevó a la construcción, entonces? entré a buscar trabajo de tiempo completo, pues iba saliendo de la prepa y esa edad, pues, ¿qué sabes hacer? Yo sabía chatear. Escribía muy rápido, entonces busqué trabajo de capturista y encontré trabajo de capturista en una constructora. Okey. Y ellos fueron los que me dieron mi primera oportunidad. Sabía algunas cosas de computación, sabía algunas cosas de reparar equipo de cómputo. Mm, Eso hizo que me consideraran un poco más en esa empresa. Me terminaron mandando a un cursito. En aquel entonces, te estoy hablando de hace más de 15 años. En aquel entonces, no es cierto, exactamente tiene 18 años. sí, un poquito más. Tiene 18 años. En aquel entonces, pues hace 18 años, eh, digo, ya se ocupaba AutoCAD, pero todavía estaba muy híbrido el asunto, ¿no? Entre el AutoCAD que conocemos el día de hoy y la manera en la que se hacían antes las cosas. Estábamos en esa etapa de transición muy marcada. Y había una buena cantidad de ingenieros, la mayoría de una edad pues ya avanzada, Sí. que no estaban acoplados pues a la ciencia computacional, a Sí, sí, la sí, parte sí. de AutoCAD. Entonces, me pusieron con uno de ellos, porque al final me habían mandado ya un cursito, y muy de la mano con él, se llamaba Eduardo, muy de la mano con Eduardo, él me empezó a meter al tema de la obra, Ujú. porque él estaba en obra, y yo le ayudaba pues a sacar que una impresión de un plano, que las estimaciones, que los generadores, todo lo que se tenía que hacer en Sí. computadora, me lo encargaban a mí. Y él se encargaba de pasarme prácticamente todo, lo hacía en su libreta, ¿no? Ujú. Y yo tenía que traducir eso al lenguaje que ya se estaba comenzando a ocupar A en ocupar. ese, Sí, sí, sí. en ese momento. Y así fue como llegué. Mi primer proyecto fue foráneo. Estuve en Chiapas, era una planta de tratamiento. Fue mi primer acercamiento con la obra civil y me enamoré. Me enamoré de la construcción. Entonces, por eso digo que fue de suerte. La verdad es que yo ya tenía justo la visión sobre la ingeniería, pero no lo tuve claro hasta que pisé la obra y, Y ahí y- te quedaste. y ahí me quedé. ¿Y luego la carrera cómo la sacaste? ¿Igual mientras trabajabas o? Sí, sí, trabajando y estudiando. Me aventé un año haciendo proyectos
fuera de la Ciudad de México, Ujú. en conjunto con este ingeniero Eduardo. Ujú. Eh, fue mi primer, eh, fue la primera ocasión en la que tuve oportunidad de aprender, nada más que en aquel entonces, pues, estaba chico y no lo veía con perspectiva, y tuve que haber aprendido mucho más de lo que pude. Lo pude haber A aprovechado todos nos muchísimo pasa, más. todo nos pasa. Sí, sí, y desafortunadamente él sabía mucho y no lo aproveché como debía. Creo que a lo mejor no sabía que en ese momento, no sabía que me iba a dedicar a esto toda la vida, pero una vez que lo entendí, miré hacia atrás y he sacado mucho de aquellas vivencias. Entonces, me aventé un año así, después entré a la universidad, tuve la oportunidad de que me jalaran otras empresas a partir de esta primera experiencia Sí, y estuve combinando ambas cosas prácticamente durante toda la universidad. sí. ¿Qué te echaste, qué, 5 años? No, más, Más. más. Editen esa parte, por favor. Okey, ya después de esta etapa, pues, universitaria, complicada, más chamba, por lo que me has platicado, siempre estuvo como la constante de la estructura metálica en todos los proyectos. Sí, me dediqué muchos años a hacer proyecto de construcción metálica y básicamente al concluir la universidad Ajá. empecé con eso. Y Y digo, una pregunta como a lo mejor no no pudiera estar como bien planteada, o a lo mejor, es, ¿cuándo ocupas una estructura? O sea, ¿cuándo decides, por ejemplo, en un edificio? ¿Cuándo usas estructura metálica o estructura de concreto? pues, o sea, depende de Ujú. diferentes factores que incluso otros Claro, yo invitados sé, ya han... incluso depende de que si, pues, el material o que los tiempos de suministro, etcétera, pero en particular tú, o sea, de que has estado en muchos proyectos de estructura metálica, ¿qué es como la constante? O sea, ¿cuál es qué tipo de proyectos son? Tiempo, Okey, sí, el tiempo es el factor determinante. En términos de costo, desde mi experiencia, ¿es más caro? terminan siendo similares. Okey. Quizá un poco más baratos por efectos del tiempo. Cuando tienes un fabricador experto y un montador experto, tus tiempos de construcción sí se pueden recortar de una manera significativa en comparación con un proyecto de concreto. Tiene sus bemoles, como cualquier proyecto de construcción, Ujú. pero si tú tienes un diseño eficiente, atornillado, con un fabricador que tiene la capacidad para dar las toneladas de fabricación que se requieran por semana y que además tenga la capacidad para montar esas toneladas de fabricación, entonces vas a recortar tus tiempos muchísimo. Puedes tener el mejor fabricador del mundo, pero si decides tener un montador que no es experto, no sirve de nada tener la estructura en el patio de la obra. La Mm. estructura en el piso no cuenta. Tú tienes la estructura en el piso y estás perdiendo dinero. Entonces, siempre tu ecuación debe estar balanceada en términos de que la velocidad de fabricación sea tan elevada como la velocidad en la que se puede montar. Y hay muchos factores que implican esa toma de decisiones. Pero si no tienes balanceado eso, vas a tener estructura en el piso en algún momento y ahí es donde empiezas a perder dinero. Quisiera ponerme digo, he estado en la parte de preconstrucción también, y quisiera como apoyar a esas personas que nos están escuchando y que de repente están en un área nueva, ¿verdad? Y tienen que hacer estas comparativas, que al final se terminan terminan como careciendo pues, de esta sensibilidad de obra. Entonces, tú que has estado mucho en este tipo de proyectos, em, por eso va más enfocada a esta área de la preconstrucción, ¿no? Porque es cuando no puedes como evaluar algo que no has visto, ¿sabes? O que no has vivido tal cual. Esto creo que es valiosísimo porque esa parte de en términos de cómo va a ser el proceso constructivo, es lo que define, o sea, la rapidez es lo que define si eliges estructura metálica o no. O sea, porque es en el momento en el que se atrasa de que, tienes una buena fabricación, tiempos de fabricación, pero el montaje no da el ancho,
¿es ahí donde empieza a encarecerse? Sí, sí, en el momento en el que tú empiezas a tener estructura en el piso, Ajá. se te empieza a salir de control tu programa, se te empieza a salir de control tu fabricación, Ujú. porque tienes que detenerla. Te voy a plantear un ejemplo sencillo. Ujú. Los patios tienen cierto tamaño en las obras, normalmente limitado. Y si tú te empiezas a trazar en tu montaje la estructura que te llegó antes, Se va a empezar a acumular. se empieza a acumular y queda abajo. Cuando te llega estructura nueva, Ujú. no, normalmente la estructura nueva se pone encima de la que llegó antes, porque no tienes un patio gigante. Te dan cierto espacio y ahí te tienes que acomodar. Ujú. Si tienes la oportunidad y el proyecto es muy grande, pues a lo mejor distribuyes la estructura en las zonas donde las vas a ocupar, pero si nada más tienes una zona, la estructura que vas a ocupar de una manera más cercana hacia el presente ya quedó en la estiva más baja y tienes que empezar a traspalear. Y el traspaleo es una de las actividades que más dinero le quita a alguien que se dedica a la estructura metálica. Se pueden aventar horas, verdaderamente horas, tratando de sacar una pieza que quedó en la parte de abajo. Entonces, para evitar esa problemática, lo que hacen los fabricadores es bajar el volumen de envíos, pero eso también ya te mueve el programa de fabricación. Entonces, es una, en retrospectiva, o sea, hacia atrás, es una bola de nieve inversa que te genera problemas muy graves no tener un montaje adecuado. Ya. Por eso la mayoría de los pudiéramos como dar este dato, a lo mejor faltarán más factores que analizar y a lo mejor ojalá no nos funen, pero a ver, lo que yo pudiera resolver a raíz de ese tema es que es más común ver edificios con concreto por el espacio donde vas o sea, por tu patio de maniobras, porque pues no, el concreto, pues, o sea, te llega la olla vacías y se acabó. Es, Requieres menos espacio. o sea, sí y O no. sea, no que sea completamente eso, ese factor decisivo, pero es un factor a Sí, considerar. sí, sí. El espacio es un factor a considerar, pero, o sea, si tienes problemas de espacio, desde mi punto de vista, te conviene incluso más la estructura metálica. Nada más que necesitas una coordinación adecuada de cómo te van a llegar los elementos. Ujú. O sea, cuando tú te dedicas a la estructura metálica, tienes que pensar incluso Ujú. en cómo vas a cargar la estructura en el tráiler, Ujú. pero desde el punto de vista de cómo la van a descargar en la obra. Es decir, la primera pieza que tú le metes a la cama del tráiler Ujú. es la que queda más abajo. Sí, Cuando tú descargas el tráiler en la obra, esa primera pieza se convierte en la en la que última, no, se en la convierte superficial. en la que queda más arriba. Ajá, ajá. Entonces, debe de estar pensada la logística de tal forma que esta pieza que quedó en la parte inferior y que ahora está en la parte superior sea la primera que se ocupe. Ya, Si el nivel de planeación de los fabricadores no llega a ese punto, están perdiendo dinero. ya, ya. ¿Cómo es que llegas, digo, de todos en su mayoría, qué tipo de proyectos eran en los que has participado? ¿Edificación? Sí, sí, la mayoría fueron proyectos de edificación, hubo muchos proyectos de interiores. Yo cuando inicié con la estructura Ajá, metálica no me imaginaba la cantidad de cosas que se requieren de interiorismo ajá. o de interiores en estructura. Desde bastidores para plafones, desde bastidores para muros, elementos de herrería, le voy a llamar así, Ujú. para estas ayudas que se ponen en los baños o para sostener mamparas o para las escaleras o para elevadores, Ujú, ujú. herrajes para poder colocar N cantidad de elementos. Es un mundo muy impresionante para mí, la estructura metálica, porque desde mi punto de vista es la única especialidad que está desde el inicio de la construcción hasta el término. Por los Yo detallitos. Sí, por los detalles. Estuve en proyectos donde
requerían de nuestra participación desde la cimentación, Ujú. por detalles especiales o particulares que el proyecto requería. Y después de la cimentación veníamos con una serie de herrajes que venían en un perímetro que se tenían que colocar en las columnas para recibir estructura metálica de manera posterior. Sí. Después venía el edificio Ujú. y después venían una cantidad de bisutería, le llamamos en la estructura. Bueno, quizá lo conozcan diferente otros, pero una cantidad de detalles menores que se van dando a lo largo de todo el proyecto. Ok. Entonces, tuve la oportunidad de estar cuando menos en 2 edificios en una condición similar, desde cimentación hasta muchas partes del edificio Ya terminadas, terminado. porque pues el edificio viene vistiéndose, ¿no? De abajo Claro, para claro. arriba. Ujú, ujú. Y cuando nosotros estamos en los niveles superiores haciendo un helipuerto, el edificio ya se viene vistiendo. Entonces, esto te permite Ver todo el ver todos los historial. procesos de la obra y te permite interactuar con muchas especialidades. Sí, 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 sí. Y es ahí donde yo tuve mucha ganancia, porque aprendí de todas las especialidades habidas y por haber. Algo que me ayudaba mucho en ese momento es que me gustaba preguntar. Digo, lo sigo haciendo, pero digamos que ya no tengo tanta cercanía, ¿no? Con otras especialidades. Claro. Pero en ese momento preguntaba mucho porque me gustaba entender lo que hacían, porque me gustaba proponer algo que podía ayudar a mejorar algo y desde hacer distinto un bastidor para que fuera más fácil para mí, Ujú. pero justo proponer estas soluciones pequeñas para que fueran más fáciles para mí, me hacía interactuar con muchas cosas. Al final me decían la mayoría de las veces que no, pero bueno, me daba yo a conocer con ellos y cuando ellos tenían una idea, entonces venían con el que se le ocurrían cosas y que estaba dispuesto a hacerlas. Y así fue como aprendí un poquito de muchas cosas. Un poquito de todo. ¿Cómo llegas al estadio Alfredo Harp Elú? Que está en Ciudad de México, es un estadio con capacidad como para 20,000 personas. Sí, 22,000, si no Ajá. recuerdo mal. Sí, sí, sí. Es Se de las inauguró en el obras, 2019, eh, aprox. la verdad es que no me acuerdo, Sí. pero ahorita Digo, yo tengo los datos porque, pues, estuve viendo ahí un poquito, de investigación previa, pero, pues, o sea, lo veo y está hermoso la pinche estructura. O sea, la estructura tiene, o sea, tú lo ves en planta, tiene pues, es el símbolo, es un tridente, ¿no? De los Diablos Rojos. sí, 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 sí. Qué bueno que lo viste. Muchas personas no se dan cuenta. Ajá. El estadio es un estadio impresionante. Es un atractivo turístico en sí, porque es hermoso. Y yo llegué ahí porque comencé a trabajar justo en una empresa que se dedicaba a la estructura metálica. Pasé muchos años en esa empresa. Ahí me formé. Es una empresa a la que le agradezco mucho porque me dieron muchas oportunidades de aprender Ujú. y muchas oportunidades para crecer. Y además me ayudaron a pasar por varias áreas de la empresa. Y eso me hizo aprender mucho. En esa empresa, nosotros terminamos entrando como contratistas de otra empresa que traía el contrato general y estuvimos ayudando en diferentes aspectos del proyecto. Pero nos ayudó a, de manera posterior, tener algunos contratos que no implicaban esta estructura magnánima, aunque estuvimos ahí involucrados, pero implicaban otras zonas y al final estuvimos interactuando con la obra y pudimos vivir las problemáticas de la obra. Al final, cuando se hacían ciertas reuniones generales del Claro. proyecto, Pues, te enteras de eso, o sí, sea, esas se te terminan. enterabas de todo Sí, sí. y con la gerenciadora que había en ese proyecto, Ajá. había mucha oportunidad de interactuar. Eran muy abiertos a escuchar las ideas de todos, aunque ese no fuera tu tramo. Okey. Entonces, en aquel momento, yo no tenía tanta experiencia como para aportar mucho, Ujú. pero ya tenía bien casado que podía aprender mucho de esas juntas. Y mucho de lo que aprendí ahí me ha ayudado a aplicarlo En tu día a en día. proyectos posteriores. Ese proyecto me marcó porque, digo, no sé si al día de hoy siga siendo así, pero se llevó una grúa, no me acuerdo, La capacidad. no me acuerdo de la especificación de la grúa, Ujú, pero su capacidad era de 1,200 toneladas. 1,200 toneladas. ujú. 200 y tantos metros de pluma, una cantidad de contrapesos impresionantes.
o sea, un verdadero monstruo. Sí. Un verdadero monstruo de grúa. Para el montaje de esa estructura principal. Así es. La estructura principal es un prisma metálico que tiene diferentes elementos que vienen en todas direcciones. Y estos tridentes de los que hablas, este prisma metálico, se agarraba completo, se armaba completo en piso. Pesaban entre 300 y 500 toneladas, Su dependiendo. madre. Sí, eran grandísimos, grandísimos. Se agarraban completos y se colocaban en estas columnas en Ujú, diagonal ujú, ujú. que vienen en esta forma. eh, y con una precisión verdaderamente milimétrica se colocaban en su lugar. Pero era muy impresionante ver ese monstruo de estructura flotar en el aire. Y también era muy impresionante saber que un granito de ese trabajo era tuyo. De todos entiendo que en ese proyecto estuviste la mayor parte del tiempo, ¿ahí? En la parte metálica sí, hubo muchísima obra civil, Ok. hubo mucha obra, digamos que de servicios relacionados al estadio. Ujú, Era una obra muy grande. Llamaba mucho la atención el tema de las cubiertas, ujú, porque era un diseño arquitectónico innovador, porque las cubiertas eran de una tecnología pues muy particular, ujú. de una empresa que, si no recuerdo mal, se llama Dune, que pues se dedica a hacer este tipo de cubiertas tipo velaria. Sí, sí, sí. Es, entonces, no era muy común en ese entonces y era muy novedoso. Y el tipo de procedimiento constructivo fue lo que llamó la atención. Yo creo que estuve por ahí pues un año entero Ahí viendo. aprendiste bastantes cosas. ¿Qué recuerdas de ahí, de ese proyecto, que marcó una diferencia en la forma en la que veías la ingeniería? Creo que fue el primer proyecto en donde estuve, donde me di cuenta que había muchos profesionales altamente capacitados, interactuando día a día, resolviendo problemas verdaderamente importantes relacionados a un proyecto de una obra de este tamaño. Em, en aquel entonces yo no formaba parte de ese equipo de ingenieros, más bien Ujú, yo aprendía de ellos, ujú, ujú. pero eso en lo particular fue lo que a mí me marcó. O sea, ver que había mucha gente de la que puedes aprender ¿Cómo y que cuán toda se congregó en un solo proyecto. mencionaste, bueno, hubo un tema ahí de asentamientos diferenciales? Sí, sí, Digo, por lo que estuve investigando del proyecto, creo que abajo de lo que es el campo, hay un estacionamiento, ¿no? sí, Okey. Y creo que me has platicado, ¿no? Que hubo un problema de asentamientos diferenciales cuando se estaban haciendo los montajes, por lo del sí, peso de la grúa, ¿algo así? así es. A ver, cuéntame cómo estuvo ese show. este, a ver si no se enojan conmigo. Es que, pues, es ciudad, o sea, es Ciudad de México, Sí, ¿no? Y el suelo, pues, es bien sabido, digo, por eso, la mayor parte de los geotecnistas están, o sea, estudian ahí los suelos de la Ciudad de México. sí, mira, resulta que la grúa era demasiado pesada. Se había hecho una losa impresionante para poder recibir esa grúa, pero no fue suficiente. Entonces, la losa se tuvo que demoler, se tuvo que cambiar el sistema constructivo de este gran tablero que iba a recibir la grúa, Ujú. y se tuvo que demoler, se tuvo que hacer la losa nueva y se tuvo que colocar otra vez la grúa en su lugar. A la madre. Sí, sí, fue algo complicado. Fue una de las problemáticas más complejas que hubo en ese proyecto. En este proyecto del estadio es donde ya empezaste a ver el tema de las gerencias. Digo, yo, en lo particular, yo no había escuchado de las allá en el sureste, fíjate que no era como muy no me tocó escucharlo tanto, el tema de la administración de proyectos. Más bien cuando yo estuve en la carrera vimos, el tema de administración, pero más enfocado a administración de una empresa constructora, pero no de proyectos. Entonces, pues, para mí era como que administración, no es para mí, ¿no? Pero cuando nos vinimos acá a Monterrey, pues, vimos como, pues, otra perspectiva, ¿no? O sea, para empezar, pues, el desarrollo acá o la construcción está, hay mucha actividad.
industrial, en el sector también del tema de inmobiliario, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha actividad, mucha construcción aquí. Habemos muchos que pues migramos a la ciudad por eso, ¿no? Por trabajo. Y pues uno de los temas nuevos que me tocó ver a mí fue el tema de las gerencias. Este, en Ciudad de México, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que te tocó ver, pues tal cual, este rol de gerenciar obra y cómo? Cuéntame pues alguna anécdota sobre eso. En Platicando con los Inges, queremos recomendarte la bibliografía completa del maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Él es un referente nacional e internacional en el área de costos y presupuestos, y sus libros ayudan a profesionistas como arquitectos e ingenieros de la industria a presentar cotizaciones y presupuestos más aterrizados a la realidad, a generar presupuestos con mayor certidumbre y a ser más competitivos en las licitaciones. Entre sus títulos más destacados están el Protocolo del Análisis de Precios Unitarios, la Tabla Periódica de los Precios Unitarios, la Productividad de la Mano de Obra con Lean Construction, Ingeniería de Costos de Posesión y Operación de Maquinaria, el Factor de Salario Real en los Precios Unitarios y su obra más robusta, Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación. Una colección indispensable, sin duda, para cualquier profesionista dentro de la industria de la construcción. Si te interesa adquirir cualquiera de estos libros que mencioné, te vamos a dejar la liga aquí en la descripción de este episodio. O puedes comentar la palabra costos en nuestras redes sociales y ahí te vamos a mandar la liga también para que puedas adquirirlos. Tuve la suerte de conocer la gerencia de construcción Ujú. desde proyectos muy tempranos. Ok. Sin embargo, justo aquí en el HARP fue donde vi el verdadero alcance que puede tener una gerencia y cómo resulta ser una inversión Ujú. tener una gerencia de construcción cuando está verdaderamente capacitada. Hay algunas empresas que desafortunadamente no tienen al personal adecuado para poder llevar la gerencia de construcción y parece que hay un residente más. Y eso genera muchas problemáticas porque empiezan a dar opiniones o tomar atribuciones que no son propias de una gerencia de construcción. Ujú. Entonces, eh, cuando llegué al HARP, me di cuenta que lo que había vivido pues no correspondía a lo que una gerencia de construcción debe de hacer. Y más bien las gerencias, digo, no voy a decir que todas habían sido malas, hubo Ujú. unas muy buenas, de todas aprendí, de eso sí, no tengas duda, pero lo que hubo en el estadio era verdaderamente de otro nivel, completamente de otro nivel. O sea, la gerencia sí era buena. Muy buena, o sea, muy buena, muy sobresaliente. Que Una, fíjate que he tenido mucho contacto pues, con gerencias, tal cual, porque por aquí, o sea, es muy común que en los proyectos haya una gerencia o haya este rol de poder gestionar todo lo que está ocurriendo en la obra, ¿no? Em, me ha tocado de todo, o sea, al final no es como tirarla a las gerencias, más bien es como puntualmente el equipo de trabajo que está encargado de ese proyecto. Creo que eso es lo que al final no se trata de marcas tal cual, pero sí como estos, o sea, puedes tener una buena gerencia y tu equipo de trabajo como que nomás no cuaja, vaya. Y mucho tiene que ver con la forma de operar del gerente tal cual. O sea, como que tanto las actitudes como también las capacidades que tiene, como que eso permea al equipo de trabajo. Nos ha tocado presenciar, digo, muy superficialmente también, pero hemos tenido oportunidad de ver como el equipo de trabajo como un dream team en muchas ocasiones. Pero hay veces en las que una sola persona como que también te puede como contaminar el resto del equipo, ¿no? O sea, sí, no, vaya, al final todo esto se reduce como a la interacción entre todo el equipo de trabajo, ¿no? En lo particular, ¿qué es? O sea, tú que has estado sobre todo en construcción, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerar para que se lleve bien, o sea, para lograr los objetivos del proyecto? O
sea, ¿terminan siendo más técnicos o terminan siendo más de esta índole de interacción entre las personas? El trabajo de todos es importante. Creo que ese es, para mí, el primer punto para que puedas tener un proyecto de construcción exitoso. Entender que el trabajo de todos es importante, desde la limpieza hasta la cabeza. Y que sin el aporte de cada uno no se logra, no hay forma. Ya viéndonos un poco más eh, técnicos, pienso que hay 3, quizá 4 factores predominantes. El primero de ellos tiene que ver con el proceso de preconstrucción, que es un término que, digo, ya no es nuevo, pero a lo mejor no está adoptado en todos los proyectos. Pero la parte de preconstrucción te puede ayudar a identificar problemáticas de proyecto, problemáticas constructivas y poder estar preparado para hacerles frente. No todo se tiene que solucionar desde antes. Hay cosas que te conviene mantenerlas a la vista, saber que se van a presentar y tomar una decisión en el momento en el que se ¿Cómo presenten. qué tipo de cosas se solucionan en la preconstrucción? Lo que más puede ayudar en términos de proyecto es la solución de interferencias, que una trave y una instalación no se cruzan, por poner un ejemplo muy sencillo. Ujú. Pero este tipo de interferencias pues, se pueden repetir en centenas en un proyecto de muchos niveles. O sea, si tienes una problemática de ese estilo y tu edificio tiene 50 niveles, entonces vas a tener 50 veces ese mismo error. Y si ese detalle se repite 6 veces por nivel, entonces ya son 300 errores. O sea, son cosas que desde el punto de vista, digamos, general, Ujú, podían parecer sencillas, pero desde el punto de vista económico y de los tiempos que implica resolver eso desde antes que suceda, ujú. te puede ayudar mucho a tener un programa blindado. Que a fin de cuentas no te puedes blindar de todo, es lo que comentabas. Sí, no te puedes blindar de todo y justo por eso está la otra parte. Pues como el caso de bueno, no sé, o sea, por el caso de la losa esta para recibir la grúa, no sé si eso fuera un tema también que se pudo haber solucionado en preconstrucción, no sé, pero, o sea, hay cosas que no puedes, por más que le muevas. Exactamente por eso hay cosas que tienes que resolver en el momento en el que se presentan. Hace rato platicábamos que la obra es un ente vivo. Ujú, sí, Y si sí. lo sabes entender, te vas a dar cuenta que vas a llegar a un punto de la construcción en donde vas a tener un problema. Gente que se dedica a la obra civil ve los planos y te dice, aquí va a haber un problema de saturación de acero. Una gerencia de construcción te va a pedir que hagas la ingeniería de taller, de las barras, de ese nodo que está con una saturación de acero muy importante. Y al final es muy complicado colocar exactamente las barras en la posición en la que vienen los planos de taller porque dependen del factor humano. Todos estos aspectos que dependen del factor humano son situaciones para las que debes de estar preparado y muchas de ellas se pueden prever, se pueden solucionar antes de que ocurran, pero muchas de ellas no. Y es importante estar preparado para solucionarlas en el momento en el que se presenten. Pero tienes que tener conocimiento de ellas. Estar preparado nada más para poder afrontar algo que no sabes qué es equivale a no estar preparado. Le estás sobrepensando también, o sea, estás invirtiendo muchos recursos en una etapa que, o sea, que puedes, o sea, que no se va a acabar el mundo el resolver ese problema en el momento en el que se presente, ¿no? Sí, después de la etapa de preconstrucción, tener una etapa de construcción inteligente. Se pueden, se puede hacer, lo voy a decir así, se puede hacer magia teniendo un proceso constructivo lleno de experiencia, Ujú. un proceso constructivo, no, y con esto no me refiero a cosas no convencionales, puede ser el procedimiento constructivo más convencional que tú te puedas imaginar, pero abordado con inteligencia y haciendo un enlace de las actividades tal que te permita enrocar secuencias de trabajo muy dinámicas y que las cosas hagan sinergia entre sí. Es casi como un vals. Viene un compás, entra alguien, viene otro compás, entra la segunda persona, viene otro compás, entra otro grupo, y así sucesivamente.
Y todo el mundo sabe perfectamente en qué momento tienen que entrar, en qué momento tienen que salir y en qué proceso tienen que estar involucrados cuando interactúan con alguien más. Eso me lleva al siguiente punto, la gerencia. Si tienes una gerencia como si fuera una orquesta, que marque perfectamente los compases y que enseñe a las empresas que están involucradas cuándo, cómo, dónde tienen que entrar y salir, Ujú. eso te va a ayudar a que tengas éxito en esta etapa de planeación del procedimiento constructivo. No sirve de nada que tengas un procedimiento constructivo el más ingenioso y poderoso que te puedas imaginar, si a la hora de estar ejecutándolo, las diferentes empresas no hacen lo que tienen que hacer. El siguiente punto es la supervisión. Hay algunas gerencias que abordan también la parte de la supervisión. Para mí, no es posible ser juez y parte. Siempre he pensado que la supervisión tiene que ser un ente externo a la gerencia de construcción. Ujú. En los proyectos más exitosos donde he estado, la supervisión de los trabajos siempre ha sido un ente externo Externo. a la gerencia de construcción. Y eso te permite garantizar el apego al proyecto, te permite garantizar una buena calidad, te permite garantizar una buena solución a las problemáticas, porque problemáticas siempre va a haber por más Ujú. preparado que estés. Y te permite también, desde el punto de vista administrativo, tener una buena supervisión te permite garantizar que el proyecto está conforme a los planos, que tiene la calidad requerida y que aquellos errores que se cometieron se solucionaron correctamente. La supervisión te ayuda a gestionar con los diferentes actores, que puede ser proyecto o construcción o ambos, una solución que permite que los programas no se salgan del orden que traen. Una supervisión bien hecha te permite aislar el problema y que el proceso constructivo siga su curso, sin perder el foco en aquello que se tiene Solucionar. que solucionar. Exactamente. Entonces, no habíamos platicado del tema de supervisión, pero es algo verdaderamente importante. Tengan supervisión en sus obras, por favor. Y además una supervisión capacitada. Sí. No puedes tener de supervisión a alguien que no tiene experiencia. No puedes tener en supervisión a alguien que no está orientado a temas desde el punto de vista estructural. No puedes tener de supervisión a alguien que no sabe construir. No puedes tener de supervisión a alguien que no sabe de diferentes especialidades de construcción, Ujú. porque no va a poder encontrar los errores de una manera efectiva y en los tiempos correctos. Claro. Entonces la función del supervisor es indispensable para dar estas certezas de las que ya hablaba. En la realidad es que muchas veces hay puestos, por ejemplo, que no se cubren al 100% con un perfil ideal, Sí, vaya. Y siempre son estas cositas que le van dando como este grado de dificultad a los proyectos, porque pues estamos mencionando de que, bueno, las características que debe tener cada rol y muchas veces no se cumple, que también va de la mano mucho con cómo se mueve la industria a nivel, pues, económico. O sea, lo que platicábamos el otro día con nuestro invitado de costos, pues es que si hay un tema de que al final, pues, ¿para qué construimos, no? Pues al final, pues es este intercambio de valor, ¿no? O sea, construyes, pero porque pues va a haber un beneficio económico a fin de cuentas, ¿no? Y todo se traduce en eso. Pero ¿qué pasa cuando un proyecto no está bien, mm, un poquito en términos sencillos, no está bien cobrado? Pues empiezas a ver de dónde bajar los precios, ¿no? Y muchas veces también termina afectando en el personal que vas a contratar, ¿no? O cómo solventas estas capacidades, pues si no hay el recurso para invertirle, ¿no? Empiezan a haber
un montón de fugas, ¿no? O sea, y termina desbalanceando toda esta idealización que tenemos, ¿no? Del proceso constructivo y los roles, etcétera. Pues al final no es como que vaya a ser un proyecto o una construcción ideal. Y haz de cuenta que pues las carencias de uno son las capacidades que va a compensar otra persona, ¿no? Hay que aprender a reconocer lo que sabes y lo que no sabes. Y entiendo tu punto, pero una buena parte de esta problemática que se genera cuando ves al proyecto desde el punto de vista económico, Ujú, cualquier proyecto de construcción siempre va a tener problemas de dinero, porque es muy complicado, verdaderamente muy complicado, que sepas cuánto va a valer algo que no existe antes de hacerlo. Solo vas a saber el valor de hacerlo en el momento en el que lo tengas terminado y hagas tu corte de caja, y en ese momento vas a saber cuánto costó. Antes, muy complicado. Se pueden hacer estimaciones, se pueden hacer paramétricos, hay infinidad de herramientas para ujú, hacerlo, ujú. pero la realidad es que es una variable muy complicada y normalmente falta dinero. Todos buscamos hacer más con menos y normalmente no nos alcanza. Desde tu trinchera, cuando estás en tu caseta de madera, Ujú. sentado en un bote de plástico, con un escritorio que te armó el maestro, Sí. ¿qué puedes hacer? Reconocer lo que sabes y lo que no sabes. Entonces, cuando reconoces lo que no sabes, la respuesta inmediata de alguien sensato es buscar a quien sí lo sabe. Y cuando eres un residente que apenas va saliendo, que tiene poquita experiencia, que está en sus primeros proyectos de construcción, Ujú. necesitas acercarte al maestro, acercarte con el que sabe y aprender. Y después cruzar la información, porque no todos los maestros saben o no todos saben enseñar. Entonces O te tienes que enseña lo hacer que le conviene. también, entonces tienes que hacer un proceso de verificación. Pero una vez que encuentras a un maestro confiable, que te puede enseñar, del que puedes aprender, porque hay quien te puede enseñar, pero a lo mejor no puedes aprender porque lo Ujú, que te enseña no es correcto. ujú. Hay de todo. Tienes que saber identificar esas cosas. Y una vez que esa carencia que tú tienes, la empiezas a solventar, entonces vas a aportar un granito de arena a la obra. Y si todos hiciéramos eso, todos los que participamos en un proyecto de construcción, de verdad haríamos maravillas y no seríamos la cara fea De la de industria. la industria. Podremos ser la cara sucia, empolvada, la cara empolvada, la cara quemada, pero, pues, eso es lo que atrae al final el día de la construcción. Y digo, no demeritando a los demás, pues, campos, ¿no? No demeritando los proyectos, a los de mantenimiento, o sea, todos tenemos nuestra participación, y todos tienen su importancia porque somos una cadena de valor, ¿no? Al final del día. Sí, esa cadena de valor que mencionas es muy importante, pero hay que saber reconocer algunos puntos. Seguramente te ha tocado estar en algún proyecto donde llega un Inge que te dice, no, pues si yo estuve ya en infinidad de proyectos y todos se hicieron bien y ahí no hubo ni supervisión y no hubo gerencia de construcción y casi yo solito agarraba las vigas y las ponía en su lugar. Ujú. Digo, está bien, yo también estuve en proyectos de esos, pero no significa que se hayan desarrollado correctamente. Le voy a mandar un saludo al Inge Juan José. Fue supervisor mucho tiempo, es gerente de construcción, es gerente general de una empresa de gerencia de construcción. Okey. Y él me enseñó lo que sigue. Él me decía, nuestro trabajo, tanto el de gerencia de construcción como el de supervisor, debe de ser tal que el día de mañana en cualquier proyecto no se necesite. Debemos de desempeñar nuestra labor de una forma tal que los que desarrollan los trabajos Ujú. no requieran que yo esté ahí. Todos los proyectos tienen una curva de aprendizaje Ujú. y el trabajo ideal del supervisor es que ya apoyó tanto a los contratistas
en la solución de interferencias, en la detección de errores, que una vez que llevas 10 niveles, el contratista ya sabe por dónde Por le donde vas a eres. encontrar. Y resulta que en el nivel 11 ese error ya no se presentó. Entonces el contratista, la empresa, el maestro ya aprendió. Y del nivel 11 al 50 nunca volvió a aparecer. Si encuentran a supervisores que logren hacer esa calidad de trabajo, acérquense a ellos, son los mejores haciendo su chamba. El mejor supervisor es el que te enseña, el que corrige tu proceso. Sí. Y en el ideal, en algún momento de la obra ya no necesitas que estés ahí, ya no necesitas que esté ahí, porque el error dejó de existir. Y para la gerencia de construcción es algo similar. En algún momento, cuando la gerencia está marcando este vals, cuando te dice cómo van los compases, pues todos cometen errores. Claro. Pero ya después de varios niveles, ya después de varios procesos, la práctica hace al maestro. Y ya todo el mundo sabe dónde tiene que entrar, dónde tiene que salir. Y empiezan a hacer las cosas de manera, voy a decir automática, aunque no siento que sea la palabra correcta, pero es la que se me ocurre. Empiezan a hacer las cosas de manera automática, Ujú. de forma tal que el gerente ya dejó de hacer su chamba. Ya la hacen por él. Entonces, los mejores supervisores y las mejores gerencias de construcción son aquellas que en algún momento de la obra ya no las necesitas. Sí, pues de hecho, o sea, al final del día tienen como una pizquita ahí de incluso un factor educativo, ¿no? Porque Sí, lo que también hemos hablado es lo que te decía que el proyecto como tal me ha dado la oportunidad de compartir micrófonos con diferentes especialidades. Y ahorita que mencionas eso, algo que le comentaba a invitados de gerencias de proyectos y que notamos es que hay mucha falta de formalización por parte de los contratistas al momento pues de estar en la obra, ¿no? Entonces ahí es donde entra el rol, o sea, donde, pues vaya, hay una necesidad, hay una demanda y pues ahí entran las gerencias al quite, ¿no? Pues al final es como, ok, o sea, hay una carencia, es donde se necesita esta apertura de, bueno, vamos a educar, vamos a formar, vamos a estructurar, y al final del día, pues se busca, ¿no? O sea, sí, eres muy bueno en esto, pero pues te hace falta esto, pues compénsale, y al final del día es esta parte de aprendizaje o de enseñanza, más bien, por parte de este, pues de este ente, ¿no? Que es la gerencia o incluso también la supervisión, incluso los mismos contratistas, ¿no? Que a lo mejor, o sea, perdí un poquito el hilo, pero si hay un valor, todo se resume en el valor de la enseñanza, que al final es este equipo, es ese trabajo en equipo, ¿no? Que al final termina como, vaya, se termina consolidando y en el momento en el que agarras un ritmo de trabajo, pues chingón, pues no hay quien te pare, ¿no? sí. Voy a retomar algo que dijiste hace un par de minutitos, la cadena de valor. Ujú, ujú, Cuando logras, independientemente en el punto donde interactúes en la obra, ujú, cuando tú logras que alguien aprenda algo de ti, algo que tú sabes que es correcto, ese alguien va a llegar a aplicarlo a otro proyecto. Y interactuamos con 1000 personas en un sí, proyecto. sí, sí. Entonces, esta, estas palabras con las que iniciamos la plática sobre los maestros de obra, en realidad aplican para todos, porque todos saben algo y todos pueden enseñar algo. Hay quienes pueden enseñar mucho, hay quienes pueden enseñar poquito, pero al final eso que tú le puedes aportar a alguien como supervisor, como gerencia de construcción, como maestro de obra, como sobrestante, eso que tú le puedes aportar a alguien, cualquiera que éste sea, independientemente de la escala en la que te encuentres, Ujú, ellos se lo van a llevar a otro proyecto y tu trabajo, de una manera indirecta si gustas, está generando un bien en otro lado. Y así de manera consecutiva. Y digo, no sé a cuántas personas he mencionado hoy, pero han sido muchas las que a mí me han dejado. sí. Y podría platicar horas
de cada una de ellas. Pero justamente ese valor que me dejaron ellos, yo voy y lo dejo en cada proyecto en donde participo. Y se los agradezco a todos, de verdad. Mencionaste un concepto cuando nos conocimos del diseño de construcción o diseño de la construcción. Sí, ¿Me podrías explicar qué significa eso y qué aplicaciones tiene? O sea, vaya, ¿en dónde lo aplicamos? El diseño de la construcción. sí, digamos que es algo intermedio entre la preconstrucción y la construcción. Y no tiene que ver explícitamente con el procedimiento constructivo. Ok. Digamos que el procedimiento constructivo es lo que la empresa especialista sabe hacer. Ella tiene mucha experiencia, ella te dice, sí, vamos a hacerlo de determinada manera. Ujú. Tú le dices, pues, para eso te contraté, porque tienes experiencia, toma la decisión, pero a mí entrégame en tiempo y en forma. Y si se puede, en costo. Normalmente no se puede, pero por ahí va el asunto, ¿no? El diseño de la construcción es un híbrido entre la especialidad de quien lo hace, la especialidad de quien lo diseña y la especialidad de quien lo idealiza en la etapa preconstructiva. Este híbrido seguramente te ha tocado en más de una ocasión donde dicen, es que el Inge mandó algo que no se puede hacer. Es que el Arqui mandó esto que está súper difícil y yo lo hubiera hecho diferente. Y N cantidad de ejemplos, ¿no? Ujú. El diseño de la construcción es la respuesta a ese comentario que al menos aquí en México ha sobrevivido toda la vida. Sí. Pero todo es imposible hasta que se hace. Y el medio para lograrlo es justo el diseño de la construcción. ¿Cómo o cuál sería un ejemplo de esto? Yo actualmente conozco solo 2 empresas que hacen este tipo de análisis y no se hace más porque pues tienes que invertirle dinero a algo que no deja un bien material. Esto lo que te Es un deja, intangible. exactamente, es un intangible y esto lo que te deja a ti es una planeación particular sobre cómo se va a ejecutar un proceso constructivo conciliado entre quien lo diseña, quien lo idealiza y quien lo ejecuta. Y eso te deja un diseño constructivo, tal cual. No son propiamente los planos de proyecto ejecutivo, no son propiamente los planos de taller, es un esquema que está dividido en diferentes etapas, donde se vierten todas las observaciones que se hicieron por parte de estos 3 entes y se identifican estos puntos de densidad de acero que hablábamos Ujú. hace un rato Sí. y se sabe de antemano qué se va a hacer con esa densidad de acero. Ya. Por ejemplo, Es como si hiciéramos este ejercicio en el tiempo, ahorita que estamos en el proyecto ejecutivo, o sea, como incluso hasta antes de entregarlo, ¿no? Se detecta algo y es como como si trajeras al constructor, como si y juntaras al diseñador al que mencionaste, puede ser el de la idealización, puede ser el arquitecto, ujú, y los juntas y es como si ya estuviera pasando el problema y dices, a ver, antes de que pase, vamos a solucionarlo. Pudiera ser así. sí, Y se documenta y ahí está. exacto. Entonces, sabes que cuando llegues a determinado nivel, hay algo que tienes que consultar aquí porque se tiene que hacer de una manera particular. Sabes que a partir de determinado nivel tienes que cambiar las grúas que se desplazan mediante neumáticos por decir algo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, o que tienes que cambiar a una grúa torre. O que vas a cerrar tu proyecto con una DERRIC, porque es un edificio muy alto. O sea, son cosas que ya se saben, digamos que en algunos casos por la experiencia que tienen los constructores, Ujú. pero el proyecto debe tener considerados los elementos que se necesitan para poder colocar una DERRIC. Y la losa del último piso deberá de estar diseñada para poder resistir las acciones que demanda la grúa DERRIC allá arriba. Ujú, ujú.
Entonces, normalmente cuando llegas al último nivel, dices, Chirón, no vienen los detalles para la DERRIC. Entonces tienes que consultar a la proyectista año y medio después, cuando ellos ya están pensando en otra cosa, cuando ya no traen el flow del proyecto. Ujú. Tienes que consultarlos para poderles preguntar algo que le pudiste haber preguntado Desde un año y medio inicio. antes. Ya. Ya. Entonces, son cosas muy sencillas. Hay empresas que ya lo hacen por defecto. Hay constructores muy grandes que ya saben cuáles son sus necesidades e incluso tienen dossiers donde dicen, ¿sabes qué? Mis requerimientos son estos y tienen que venir considerados dentro del proyecto porque si no vienen considerados van a generar costos adicionales. O sea, hay formas de trabajo que ya están muy formalizadas, vaya la expresión, pero si hay una traducción de estos requerimientos que vienen de una parte a que sea un híbrido entre estas tres partes, entonces todo el mundo aprende. Al final todo esto se traduce, sea el nombre que le pongamos, se traduce en poder, pues, planear mejor lo que se va a ejecutar. Y creo yo importante y muy valioso esta parte de que podamos como bajar esta información a las personas que nos escuchan. Ahorita, digo, ahorita hicimos un paréntesis que ustedes no lo van a ver, pero hablábamos de esta parte, me explicabas que hay empresas que literal, en afán de poder garantizar que van a cumplir en tiempo, forma, bueno, tiempo, calidad, costo en el trabajo, literal presentan una serie de requisitos al cliente, ¿no? Para poder decir, mira, ok, te trabajo en tu proyecto, pero necesito que el proyecto cumpla con toda esta especificación. Que en términos, pues, sencillos es como decirle de que, oye, queremos, o sea, es como lo contrario a lo que se maneja, porque pues obviamente lanzas una licitación y empiezas a invitar empresas a que vengan a construir, ¿no? Pues todos queremos jalar, todos andamos buscando, este, ganarnos la vida, ¿no? Y, y el hecho de que haya empresas que digan, oye, sí, pero estos son mis requisitos para trabajarte, es como un poco contrario, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las que, o sea, que tienen este nivel de calidad en su propuesta? Em, ¿O cómo puede alguien que nos esté escuchando encontrar esas empresas? O sea, yo no sabía, ¿verdad? sí, digamos que, o sea, no es algo tan nuevo, de hecho es demasiado viejo, porque voy a empezar con el ejemplo más sencillo. Todos los que hemos construido alguna vez por nuestra cuenta, Ujú, pues empezamos muy chiquititos y nuestros presupuestos, ujú. nuestras propuestas económicas siempre dicen, con el mejor de los afanes, 50% de anticipo y te dan el 20 o menos. Pero ese es uno de los requerimientos que tú pones como profesional para poder trabajar en un proyecto. Necesito un anticipo. Hay empresas de alta especialidad en la estructura, en la obra civil, en el preesfuerzo, en cosas más especializadas en términos de ingeniería Ujú, que te van poniendo requisitos más importantes. Como voy a mencionar otro básico. Necesito, para poder hacer un proyecto estructural, los planos de proyecto arquitectónico firmados, porque se necesita un proyecto bloqueado, ujú, terminado, ujú. para poder diseñar en consecuencia. Ajá. Sabemos que eso casi no pasa, siempre hay cambios, pero son esta serie de requisitos los que diferentes compañías van poniendo en sus especificaciones. Eh, las dos empresas que conozco que hacen estas prácticas es una que es mexicana, que hace estructura metálica Ujú, y que elige muy bien sus contratos. Sabe a quién le va a prestar su servicio. Y obviamente pues se enfocan en tener proyectos que además de ser económicamente viables para ellos, les dejan un plus, ¿no? Son proyectos representativos, son proyectos muy grandes, son proyectos para alguna dependencia del gobierno importante, son proyectos que les dejan un plus desde el punto de vista curricular, vamos a decirle así.
Y otra empresa que no es nacional, también es, pero trabaja mucho en México, también tiene, pues, básicamente un dossier donde te dice cuáles son todos los requisitos que debe de contar un proyecto, ya sea un proyecto estructural o un proyecto de construcción, Ujú. para que puedas colaborar en ellos. ¿Cómo las encuentras? Pues, digo, se va a escuchar muy obvio lo que digo, pero hay que empezar buscando. ¿Dónde buscamos? Eso depende mucho, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Por ejemplo, construcción. O sea, si tú buscas como constructor, perdón, como alguien ¿Qué que quiere? quiere desarrollarse en el ámbito de la construcción, necesitas ver varias cosas, ¿no? Pero la primera es, ¿qué puedo aportar y dónde voy a aprender más? Y el camino, si te empiezas a especializar en eso, el camino te va a ir llevando a estas empresas de gran especialización. Si tú no tienes la intención de especializarte en una de las diferentes ramas de la construcción, entonces nunca vas a llegar a empresas de alta especialidad. Hay que tocar puertas, definitivamente, pero si quieres entrar a una empresa muy importante, a una empresa donde hay gran especialidad, de manera anticipada, Tienes que que ser especialista. tienes que ser un especialista. Entonces, también debes de saber cuándo ir a esas empresas. Por eso, Inge, pero dinos, ¿cómo las encontramos? O sea, obviamente, no todos. Yo pensando, o sea, entiendo. Quieres estar en un proyecto, en, en un proyecto o en una empresa de alto grado, de alto nivel de calidad, alto valor, tienes que ser un profesionista de alto valor, ¿verdad? Y eventualmente eso sucede, ¿verdad? O sea, no las buscas, ellas te encuentran, ¿no? O tu mismo ejercicio te va llevando a. Imaginemos que hay un profesionista que por las condiciones de la misma vida te va llevando, no tiene, o sea, está indeciso. A lo mejor dice, es que a lo mejor pudiéramos acercarle las opciones a una persona que quiere tomar una decisión importante en su vida. Dice, quiero, este, quiero estar en mejores proyectos o quiero estar en estos tipos de proyectos. O sea, ¿cómo va a poder decidir en qué especializarse si no lo ha visto? ¿Sabes? Que a lo mejor estoy hablando también por mí, ¿no? Que es una parte de que, ok, pues, dónde puedes tú consultar, ¿verdad? Obviamente, pues, platicando con los hijos es un espacio, ¿verdad? Todo civil, más adelante, pero o sea, desde la perspectiva de, a lo mejor no empresas, o sea, nombres de empresas, pero sí dónde buscas, güey. O sea, dónde Sí, buscas, vamos, con vamos, a, quién pe- preguntas, cabrón. vamos a pensar que a Jonathan le gusta la edificación. Ajá, ujú, Yo te diría que empieces por buscar cuáles son los avances más novedosos en términos de edificación ujú, para tu ciudad o para la ciudad donde buscas vivir. ok, Entonces, a lo mejor y te das cuenta que lo tuyo son las naves industriales. ¿Cuáles son los sistemas constructivos más novedosos para naves industriales? Esos sistemas constructivos novedosos, ¿a quién le pertenecen? ¿Dónde se han implementado? ¿Cuáles son ejemplos de eso? ujú, Por ejemplo, los amortiguadores sísmicos o todos estos elementos que son de disipación sísmica para edificios de grandes alturas o edificios que están en en una zona sísmica importante, sí, son, digamos que, de las cosas más novedosas que hay en términos de edificación. ujú, ujú, Acercarte con las empresas que los fabrican te brinda una ventana de oportunidad para llegar a proyectos donde se implementan. claro, Pero solo conocer a las empresas no te abre la ventana. Lo que te abre la ventana es saber cómo se diseñan. No tienes que saber sobre el diseño de estos. Tienes que saber cómo se diseñan, cómo se ejecutan. Son procedimientos constructivos muy específicos. Son procedimientos constructivos que muchas veces se implementan en construcciones que ya son existentes. ujú, ujú, Hay edificios que ya están hechos, literalmente les cortan las columnas y se los ponen. ¿Cómo lo hacen?
interesarte por el cómo se hacen las cosas es indispensable. Entonces, si a ti lo que te gusta son las naves industriales, normalmente en las naves industriales se ponen procedimientos constructivos que son muy acelerados, como son áreas muy grandes, te permite tener diversas especialidades ejecutando a la par. Y digamos que de los procedimientos más comunes son los muros tilt-up. Pero, ¿cuáles son las novedades que hay en los muros tilt-up? Esas novedades que hay en muros tilt-up, ¿quién las ejecuta? ¿Cómo se llaman esas empresas? ¿Cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo? Y es información que puedes conseguir simplemente haciendo las preguntas correctas, adecuadas, ya sea con los conocidos que tengas, incluso en internet. Porque actualmente pues ya tenemos mucho contenido que puedes encontrar en las diferentes plataformas de proyectos que se están haciendo en este momento. Claro. Entonces, si a ti lo que te gusta es hacer cocinas, entonces chécate la parte de instalaciones. Si vas a hacer una cocina industrial, ¿cuál es el elemento más importante de la cocina? Desde mi punto de vista serían dos. Digo, no lo sé, a lo mejor alguien de cocinas va a venir y me va a corregir, pero desde mi punto de vista serían dos. La limpieza es uno. Y todos los elementos que tengan que ver con la tecnología de la limpieza. Y el punto número dos, desde mi punto, sería el calor de la llama, ¿no? Una cocina de gran nivel necesita ser muy ágil, ser muy rápido. No puedes tener al cliente esperando sus alimentos. Claro. Tiene que salir muy rápido. Entonces, eso implica que la llama juegue un factor determinante. Y si te pones a estudiar al respecto de eso y te enteras de las tecnologías que hay en términos de limpieza y en términos de cocina, no, en términos de la flama, o lo que tiene que ver con una cocina industrial, el día de mañana vas a poder estar haciendo la cocina para un chef muy famoso que tiene estrellas Michelin. Entonces, siempre hay que lo que nos guste, hay que buscar lo último que hay en tecnología. Porque normalmente las empresas más grandes, más sofisticadas, con mayores elementos de calidad dentro de su currículum, ocupan las mejores tecnologías. Eso es lo que estamos buscando. Digo, ahorita te platicamos, pero eso es lo que estamos buscando. Hemos estado trabajando muchísimo en la propuesta de valor del Platicando con los Inges. Y estábamos buscando justamente qué problema resolvemos de la audiencia, qué problema le estamos resolviendo a las personas que nos escuchan. Obviamente son personas ocupadas, güey, cada quien, o sea, no se van a dar el tiempo de responderte o ponerte un mensaje, pero casos como el tuyo, güey, de que volaste desde Ciudad de México y estamos ahorita platicando de un canal que ahorita tiene 200, 300 suscriptores, es como hay algo ahí, güey, ¿sí? Y hemos estado tratando de hacer estos ejercicios de decir, ok, pero ¿cuál es el problema? Porque derivado de ese problema es donde vamos a especializar el proyecto y ahí es donde empieza toda la propuesta de valor, que ya hay algo, ¿ah? Pero es encontrarla, documentarla y sobre eso ya empiezas a trabajar todo el proyecto de negocio digital. Bueno, en el caso de negocio digital, que es lo que estoy estudiando ahorita. Sí. Entonces, eso que tú acabas de aportar, yo le llamo el término que yo lo puse, no sé si existe o tenga otro nombre, pero es esta ruta de aprendizaje, güey. Es este acompañamiento de decir, ok, pues ya estudié y me puedo especializar en algo a nivel académico, ¿no? Y puedo ser un doctor en lo que quieras, pero a nivel académico, pero es cubrir este espacio de las personas que ya están en el activo y que dicen, pues soy bastante curioso y no quiero tomar una decisión a la ligera. Sí. Entonces, para empezar, tienen un espacio donde tienen como un catálogo de especialistas en algo, pues sí, o sea, donde tengan una gama donde decir, la madre, pues esto a lo mejor encuentro como que, mira, quiero a lo mejor entrar a este tipo de proyectos, alguien desde el punto de vista a lo mejor de emprendedor, ¿no? Quiero hacer esto y ahí encuentras una ruta y por ahí te vas. Y justamente este tipo de, lo que tú nos respondes nos estás ayudando un chingo a nosotros para poder ahora sí, o sea, trabajar sobre eso, porque esa es la propuesta de valor del podcast. Y tal cual, digamos, la propuesta de valor de todos los, pues todo civil y platicando, que son los que ahorita existen. No sé si vaya a haber otro proyecto, ¿verdad? Pero eso
es valiosísimo, al menos para mí, no sé si para los que están escuchando o me estén entendiendo, pero este es un momento que qué chingón que se está documentando, porque eso es lo que hemos estado buscando desde hace un chingo de tiempo, en meses, güey. Y le estamos dando muchas vueltas al asunto y hasta ahorita eso me hizo clic. Eso, y espero que, digo, si lo estás escuchando, pues espero que sí estemos resolviendo esos temas, ¿verdad? Con las preguntas que hago, con la información que bajamos, porque el podcast no quiero que sea como esta parte en la que vengan las personas a alimentar su ego, ¿verdad? Quiero que sea realmente bajar la información para ayudar y ayudar a la industria en algo que creo yo que no he visto, güey, que hace falta. O sea, hay gremio, ¿verdad? Hay gremio, hay colegios, hay instituciones que, que muchas veces usan como plataforma para otros motivos, tienen otros objetivos, güey. Económicos, políticos, los que quieras, pero nuestro objetivo es otro, güey, y nos estaba faltando mucho es el ponerle nombre y apellido. Entonces creo que, digo, gracias por aportarnos esto, porque justamente el bajar toda esta información y decirles, oye, mira, existe esto, pues, y si quieres elegir A, oye, pues lo que decías de las cocinas, oye, pues ya sé por dónde irme. Imagínate el complemento, oye, pues a lo mejor de este podcast fue la entrada, pero ya tenemos suficiente documentación, artículos o documentales, güey, de obra de este tipo de ejemplos, y ya de ahí ya ves, o sea, indirectamente ya ves qué empresas, a quién buscar, y se forma como una cadenita ahí, o sea, esa trazabilidad, ¿sabes? Muchos ejemplos hay. O sea, Ujú. Sí, ahorita es uno, pero... sí, te puedo hablar de varios, pero aplica para todo. Ujú. O sea, si tú que nos escuchas estás haciendo una casita o un edificio de apartamentos o una torre de 100 niveles o estás en obra naval o Ujú. estás en obra de infraestructura vial o estás en obra de alcantarillado, en cualquier tipo de proyecto de construcción en el que estés, si lo que quieres es mejorar aquello que haces, enfócate en buscar a las empresas que lo hagan mejor que tú. Enfócate en buscar a los especialistas que lo hacen mejor que tú. Ujú. Hace un rato lo mencionábamos, ser muy consciente de lo que no sabes y tratar de buscar esos espacios. Perdón, tratar de buscar cómo llenar esos espacios. Sí, 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 sí. Y eso te va a ayudar a ser mejor mañana. Si tú actualmente eres residente de obra, enfócate en buscar cómo ser el mejor residente de obra. Haz tu ABC del residente de obra. Toma una libreta y escribe, cada que llegue una obra, lo primero que tengo que hacer es preguntar por control de accesos, energía eléctrica, dónde va a estar mi caseta, los baños, permisos, seguridad, seguro social, curso de trabajo en alturas, Ujú, ujú. entregar la información administrativa del personal, ingreso de materiales, salida de materiales en su momento. Ujú. Hay unos básicos, como si fueran los de las matrices, hay unos básicos que son necesarios y te los tienes que saber de memoria. Si eres supervisor, lo mismo. Puedo ser supervisor de obra civil, de estructura metálica, me sé los códigos de soldadura. Puedo ser supervisor de una obra donde tengo elementos postensados. Puedo hacer una visita en un taller de fabricación de estructura, porque lo que se hace en la obra y lo que se hace en el taller son dos mundos aparte. Puedo hacer una visita en un taller donde haya elementos prefabricados de concreto. Puedo hacer una visita a un proveedor de grúas, sé sobre grúas, sé sobre cinemáticas de montaje. Y si no sé nada de eso, me tengo que acercar con quien sabe. Y tengo que levantar la mano y decir, este proyecto es de obra civil y yo solo sé de estructura. Entonces, al final, muchas veces uno no toma la decisión, pero si te terminan mandando, tienes que ir con toda la idea de buscar información, aprender y ponerte al nivel del proyecto lo antes posible. Tú puedes ser el mejor supervisor de estructura metálica, pero si te mandan un día a supervisar una obra donde no hay estructura, Sí. entonces
eres primerizo. Pero tu obligación es ponerte a la par al instante. Y documentarte y aprender vorazmente todo lo que debes de aprender. Y acercarte a quien sabe. Siempre va a haber alguien que te quiera enseñar. Siempre. Esto de que a mí me ha costado, por lo menos a mí, mi experiencia me dice que se está acabando. Ya no me ha tocado ver a gente que no quiere enseñar. Hay un mucho gusto por enseñar. Pero también es importante lo que decíamos antes, que aquello que nos enseñan sea correcto. Y hay que triangular información y hay que ver que no estén equivocados, discernir. Mucha gente tiene tatuado en la boca es que la norma dice. ¿Qué norma, hermano? ¿Cuál? ¿De qué año? Y los cuestionas y no saben. Y hay quien sí, y está perfecto. Y hay quien te dice, ve y búscalo tú. Es tu obligación ir a buscarlo. No es tu obligación ir y preguntarle a ChatGPT. Tu obligación es ir y buscarlo. Porque aunque se lo preguntes a ChatGPT, ese amigo también se equivoca. Y un chingo, güey. Y un chorro. Entonces, hacerlo mejor con lo que podemos, sabiendo lo que no podemos. Y ahí suena el intro. Ta, 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 ta. Oye, Inge, pues chingado. Pudiéramos seguir hablando un chingo de tiempo. Ahorita traemos otros temas que pues, también vamos a salir y todo aprovechando que andas aquí en Monterrey. Entonces vamos a cerrar el episodio. Obviamente las puertas están abiertas. Gracias, gracias. Cuando quieras venir o cuando te caigamos allá en DF, grabamos allá también. Sí, son bienvenidos. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? O sea, ¿cómo pueden contactarte? En caso de que quieran, pues, aprender un poco más de los temas que hablamos. En redes estoy como Sergio, con K, Sergio Loza, en todas mis redes, igualito. Y digo, si me mandan algún mensaje, es posible que no lo vea, pero cuando lo vea les contesto. Sí. Ok, pues algo que quieras comentar antes de que vayamos a las rapiditas. Sí. Digo, perdón, a nosotros nos encuentran en Platicando con los Inges todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Y ya debo de grabar, de poner esto ya grabado porque siempre me revuelvo con todas las plataformas en las que estamos. Perdón. Yo dejaría o trataría de dejar un mensaje. Necesitamos querer a la construcción. Necesitamos abrazar a la construcción. Porque es la parte de un proyecto en donde se materializan el diseño, las ideas, los sueños, el esfuerzo. Se plasma en algo físico el aspecto económico. Entonces necesitamos querer más a la construcción y quitarle ya ese estigma de que es la cara fea de la parte de la ingeniería. No, es la parte más importante porque ahí es donde el sueño se materializa. Y necesitamos, entre todos, hacerla más grande. O sea, necesitamos como parte del gremio que construye, construir a la construcción y no destruirla. Con madre. Ah, la madre, qué gran cierre, ¿eh? Bueno, vamos a las... vamos a las rapiditas. No, ocultando aquí la lagrimita. ¿Listo, Inge? No. Coordinación. Indispensable. Estigma. Pesado. Pailero. Un amigo. Dinero. Necesario. Cambios. Planeados. Estructura. Metálica. Postensado. Amigos también. Capturista. Mi historia. Foráneo. De la vida. Construcción. Mi pasión. Maestro de obra. Maestros de vida. Béisbol. Mi gusto actual. Velaria. Preciosas. Ya se asentó la losa. Muchos recuerdos. Planos de taller. Estructura. Planeación. Obra. Sergio. Presente. Todo civil. Soy fan. Platicando con los Inges. Doblemente fan. Perfecto.